Opiniones encontradas ha generado el anuncio de las medidas anticorrupción que ayer dio a conocer el presidente Peña. Para algunos reconocen que se haya planteado en el discurso oficial la existencia del conflicto de interés como un problema, uno de los mayores problemas de uno de los males también mayores de nuestra vida política, que es la corrupción. Mientras que otros critican severamente que la investigación sobre la posibilidad de que él y su familia, su esposa y miembros de su gabinete hayan incurrido en esta práctica con la adquisición de inmuebles, se la haya dado a una persona que es subordinada o que él mismo designó. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con la pregunta: ¿esto le servirá para recuperar la confianza? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestra mesa a platicar con una de las senadoras que ha encabezado la presentación de iniciativas sobre o contra la corrupción y con la perspectiva también de la sociedad civil. 3 meses después de que saltara a la opinión pública el escándalo inmobiliario de la pareja presidencial por un presunto conflicto de intereses en la adquisición de una casa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas contra la corrupción y pidió una investigación sobre su caso y de miembros de su gabinete. Por primera vez en el discurso oficial se planteó con claridad la existencia de un problema con el conflicto de interés en que incurre la autoridad cuando obtiene un beneficio particular por el cargo público que desempeñe. No obstante, el anuncio ha generado opiniones encontradas. Primero, porque el presidente pidió la investigación a un funcionario subordinado y nombrado por él, como el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y segundo, debido a que en el Congreso se discute la creación de un sistema nacional anticorrupción. Para muchos analistas, se requiere una política nacional y no solo federal para combatir uno de los mayores problemas que enfrenta el desarrollo del país con la corrupción, que es de tal magnitud que no puede ser una acción aislada, sino abarcar a los estados y niveles de gobierno. ¿Son suficientes estas acciones para combatir la corrupción? Posiciones. Número 1. Al anunciar sus medidas anticorrupción, el presidente afirmó que solicitó a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de Hacienda y con un servidor. Número 2. El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, aseguró que la dependencia que encabeza ahora cerrará el espacio al ejercicio indebido del servicio público y promoverá el gobierno eficaz, legal y transparente. Número 3. El líder nacional del PRI, César Camacho, aseguró que el recién nombrado secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, no es un militante del partido. Número 4. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD exigió que haya una investigación independiente sobre el posible conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y Videgaray con el Grupo IGA en la adquisición de viviendas de residencia y los contratos en la administración federal. Arrancamos con opiniones encontradas. Las medidas anticorrupción que ayer presentó el presidente Peña son suficientes para atacar este mal. ¿Le permitirán recuperar la confianza? Estas son algunas de las preguntas que han corrido desde ayer y que andan por ahí rodando de un a otro lado en redes sociales, en opiniones, en editoriales, etcétera. Pero para discutir con este tema, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros por el trabajo que ha hecho en la presentación de iniciativas sobre transparencia y anticorrupción, la senadora del PAN, Laura Rojas. Laura, como siempre, un gusto tenerte aquí. Hola, Pepe. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Y está también conmigo, y me da mucho gusto también recibirlo, Antonio de la Cuesta, que es el director de análisis político del SIDAC. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por venir ambos. Y si quieren, comencemos por la pregunta más obvia, que creo que es la que todo el mundo se está haciendo hoy. Laura, debo mencionar que es articulista de Excelsior también, pero ¿es suficiente lo que ayer presentó el presidente Peña de sus 8, medidas ejecutivas para atacar la corrupción, incluido la petición de que fuera investigado por el presunto caso de conflicto de intereses en la adquisición de los inmuebles, él y su esposa, la Casa de las Lomas, el Grupo IGA, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray? Mira, Pepe, yo quisiera empezar por tu última pregunta. Me parece que el mensaje que dio ayer el presidente de la República al instruir al nuevo secretario de la Función Pública
a investigar estos señalamientos de conflicto de interés de los que ha sido sujeto, es un mensaje muy malo. Porque la Secretaría de la Función Pública podía y debía haber empezado esa investigación desde el primer momento en el que se dieron a conocer, la llamada Casa Blanca y la forma en la que se obtuvo la Casa Blanca. O sea, el mensaje que está dando el presidente aquí es que las instituciones en este país, o las instituciones del gobierno federal por lo menos, solamente trabajan si el presidente quiere. Y yo creía, y como muchos mexicanos creo que así lo pensábamos, que esa época había quedado atrás, que ya habíamos superado esta época en la que no se movía ni la hoja de un árbol en este país si el presidente de la República no lo quería. O sea, tú tu primera crítica es, digamos, un funcionamiento de las instituciones por decisión política y no por la función que deben de cumplir de manera regular. Así es, lo estuvimos diciendo durante todo este tiempo. La Secretaría de la Función Pública tenía que haber iniciado la investigación y no lo hizo. Y ahora, bueno, sí lo va a hacer, pero lo va a hacer no derivado de un debido ejercicio de sus funciones, sino debido a que el presidente se lo ha mandatado claramente como una reacción a los bajísimos niveles de credibilidad, de popularidad que todas las encuestas ya reflejan. Entonces, lo primero que tendrá que decir, el mensaje de ayer no atiende desafortunadamente a una visión estratégica de Estado, a un compromiso real con la agenda de anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia, sino que atiende a esta caída en las encuestas tan dramática que está sufriendo la figura presidencial. Ahorita me meto a la confianza, a la popularidad, pero Antonio, te quiero preguntar porque toca, Laura, el tema de la Secretaría de la Función Pública, y la verdad es que para algunos desde 2013 la Secretaría de la Función Pública es una especie como de fantasma que había quedado ahí como una especie de limbo con un encargado de despacho. ¿Quién sabe si, de hecho iba a ser sustituida por la primera iniciativa que el presidente Peña presentó para crear una Fiscalía Especial Anticorrupción, que quedó también en el tintero y que no ha salido, junto con el resto de las iniciativas que desde entonces se han puesto sobre la mesa? ¿Qué es la función pública? Y si compartes esta idea de Laura de que, bueno, pues, o sea, salió, digamos, del limbo solamente por la decisión política de ponerla en marcha de parte del presidente. Pues es una reacción sin ton ni son, muy parecida a la que ocurrió a finales del año pasado en el tema de seguridad, cuando se estaba desbordando toda esta cuestión, sobre todo por el tema Ayotzinapa. Sale con un decálogo de acciones y de propuestas y tal, que está más congeladas que el océano Ártico, ¿no? Y esta cuestión de la Comisión Nacional Anticorrupción, que el mismo presidente Peña propuso desde su campaña. Fiscalía. No, era la Comisión Nacional Anticorrupción. Era comisión desde un principio y pensé que era Fiscalía. Bueno, no importa. No, pero la Fiscalía Anticorrupción viene dentro de la PGR, pero la Comisión Nacional Anticorrupción era un organismo autónomo que sustituiría a Función Pública y que además se mandató y se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el 2 de enero de 2013. Se pasó la propuesta al Senado, el Senado aprobó un dictamen, se envía a la minuta Cámara de Diputados hasta febrero de 2014 y desde entonces está congelada en ese lugar. Entonces, ¿para qué hacer o reforzar las funciones de la Secretaría de la Función Pública? Yo no entiendo esto, como tú bien dices. Hubo encargado de despacho desde el principio de la administración y ahora resulta que Virgilio Andrade, que me parece que hizo un excelente trabajo en la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pues no sé si sea un buen movimiento hacer esto, descarrilar el trabajo de Andrade y en Mejora Regulatoria, que creo que sí lo hizo muy bien, meterlo en una cuestión como esta cuestión extraña de la Secretaría de la Función Pública revivida, renacida o revitalizada, no sabemos, pero en cualquier caso me parece que es una reacción sin ton ni son, como lo dije en un principio, y creo que puede ponerse en riesgo también el prestigio de Virgilio Andrade, ¿no? Dicen no solo descarrilar el trabajo, algunos dicen que la posibilidad de descarrilar su carrera, pero voy contigo, Laura, y es una de las digamos, críticas positivas que he leído y que viene, por ejemplo, de Eduardo Bojorquez de Transparencia, con quien ustedes hoy presentaron el portal de legislador, el portal
Sí. Él dice, bueno, habría que reconocer que por primera vez en el discurso oficial se plantea claramente la existencia del conflicto de intereses como un problema que es una fuente permanente, una quizá de las mayores, de la corrupción de los funcionarios públicos en el uso indebido de los cargos públicos. ¿Tú compartirías esa apreciación de Bojorquez? Mira, por supuesto que en las propuestas del presidente Peña hay cosas valiosas. O sea, eso no creo que sería muy injusto no reconocerlo. Sin embargo, están incompletas, o sea, como todo lo que ha anunciado este gobierno en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, es a la mitad, es a medias, porque sí es verdad que están planteando la obligatoriedad de presentar la declaración de intereses, pero no dicen que se tiene que hacer pública. O sea, ese sería el paso completo, como lo que hoy hicimos nosotros, cuatro legisladores que nos hemos sumado a la propuesta 3 de 3 declaraciones, la de impuestos, la patrimonial y la de intereses, que la hemos hecho pública. Y como Transparencia Mexicana está llamando a que todos los candidatos en este proceso electoral que va a iniciar también lo hagan público. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es un poco como, sí me quiero mojar, pero no más tantito. Sí quiero entrar al tema de transparencia, pero no más tantito. Sí quiero entrar al tema de combate a la corrupción, pero no más tantito. Y en ese no más tantito se nos han ido ya 25 meses de esta administración en el que al día de hoy no podemos tener un diseño institucional, o sea, un mecanismo institucional trabajando en el tema de combate a la corrupción. Porque, como ya se mencionó aquí, desde el día 1 el presidente de la República quiso desaparecer la Secretaría de la Función Pública y hasta hoy, 25 meses después, no podemos tener la institución que la sustituya. Y ya, como bien se dijo, ya está una minuta que no les gustó al gobierno, que la echaron para atrás. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva propuesta, un nuevo diseño, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ciertamente creo que es un mejor diseño, que presentó el PAN en la Cámara de Diputados, pero que igual sigue sin ser aprobado y que todo el mundo, los que estamos al pendiente del tema, sabemos que no avanza porque el gobierno está otra vez diciendo sí, pero no más tantito, entonces hay que bajarla aquí, y hay que bajarla acá, y hay que bajarla acá, y no queremos nombramientos en el que intervenga el Poder Legislativo, porque pues no, porque sí queremos que los nombramientos sean directamente el presidente para mantener la subordinación o la dependencia de los funcionarios encargados de las instituciones del sistema al presidente, y así un montón de cosas. Y lo mismo en el tema de transparencia, ahora que estamos tratando de sacar adelante la ley general, lo mismo te puedo decir. Entonces, este decálogo de propuestas, por supuesto hay cosas que valen la pena, pero que están incompletas, y que si realmente este gobierno quiere empezar a ocuparse de esta agenda realmente, pues tienen que cambiar su actitud de raíz y decir que si se van a mojar, se tienen que mojar completamente. A ver, déjame mojarte completamente. Desde tu punto de vista, ¿qué comenzaría o qué se necesitaría para que comenzaran a ser suficientes las medidas anticorrupción de un gobierno como el actual, que se ha visto en efecto salpicado por importantes escándalos, sobre todo en vínculos con contratistas por presuntos casos de conflicto de interés? Pues es que lo primero que tendría que hacer es que la función pública funcionar. Si simplemente se acataran sus mandatos, creo que no es necesario volver a crear un diseño institucional complejísimo, un sistema nacional anticorrupción. ¿No estarías tú de acuerdo con el sistema nacional anticorrupción? Yo con lo que no estoy de acuerdo es que se sigan haciendo, ya sea órganos autónomos, sistemas especiales, nuevos diseños que de cualquier forma van a generar más burocracia, a mi entender, van a generar muchísimas más dudas, y además creo que no van a seguir sin cumplir la función. ¿Dirías que no es un problema tanto institucional, sino más bien de voluntad política? Es un problema totalmente de voluntad política. Pero en cualquier caso, el que funcionando la Secretaría de Seguridad de la Función Pública, el secretario sería nombrado por el presidente. ¿Eso tendría que cambiarse o no? Probablemente sí, pero probablemente, o sea, también el diseño actual sea el adecuado. O sea, esto que dicen es que es juez y parte, porque creo que pues también el presidente pone o propone muchos de los candidatos o aspirantes a varios organismos autónomos. Los mismos partidos políticos intervienen, por ejemplo, en la designación de consejeros del INE, en este caso, o de los comisionados del IFAI, y esto no necesariamente genera un conflicto de intereses. Por supuesto que también genera pues ciertas dudas, ¿no?
¿no? Las cuotas partidistas y todas estas cuestiones. Claro. Pero creo que esto, o sea, no sería necesario, porque ¿de dónde vamos? O sea, ¿de dónde va a salir el nombramiento? A lo mejor se pasa esa potestad o se podría pasar esa potestad a los legisladores, pero igualmente se podría decir que se está incurriendo en un conflicto de interés, porque los legisladores también van a tenerse que poner de acuerdo para sacar un candidato y de todas formas habrá influencia de esos partidos políticos. Generalmente en los diagnósticos con la corrupción, Laura, todo el mundo estamos de acuerdo, donde empiezan las discrepancias, como podemos ver incluso aquí en la mesa, es en el alcance de las medidas necesarias para atacarla. Por ejemplo, ustedes están impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí, por ejemplo, Antonio no estaría de acuerdo, sino más bien que la Secretaría de Función Pública funcionara. ¿Qué es lo mínimo que crees que se necesita para generar medidas creíbles y que restauren la confianza justo en la lucha anticorrupción? Mira, yo creo que yo creo que el diseño institucional sí importa y que sí hay mejoras que se pueden hacer y que se necesitan hacer. Muy específicamente en el tema de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cosas que impide un eficaz combate a la corrupción en el tema de las auditorías que hacen al ejercicio del gasto por parte del gobierno federal son los principios que ahora rigen de anualidad y posterioridad. Es decir, la función pública no puede más que, o sea, haz de cuenta, el ejercicio fiscal que va corriendo ahorita, que es 2015, la Auditoría Superior de la Federación no puede hacer auditoría sobre el ejercicio del gasto durante este año. Se tiene que esperar hasta que termine todo 2015, 2016 o sea, siempre entra, es ex post y siempre llega tarde. Siempre es ex post y siempre llega tarde. Entonces, eso sí se tiene que cambiar. La Auditoría Superior de la Federación tiene que poder entrar en tiempo real y tiene que poder inmediatamente hacer cosas, es decir, prevenir y decir aquí hay un error, o lo corriges o te o voy al órgano correspondiente para que se te finquen responsabilidades administrativas, y si se determina que no solo hubo una conducta administrativa relacionada con corrupción, sino que hubo un delito, entonces se te inicia un proceso y te vas a la cárcel. O sea, lo que nos estás diciendo es que actualmente las instituciones no cuentan con el marco adecuado para prevenir e investigar. Las medidas que ayer anunció el presidente Peña contra la corrupción restauran la confianza. De eso hemos venido ya discutiendo y a eso vamos a dedicar la segunda parte de este programa. Estamos hablando con la senadora Laura Rojas del PAN y con Antonio de la Cuesta, director de análisis político del SIDAC. Y me quedé contigo. Y quizá valdría la pena regresar a la pregunta. Tienes por un lado las iniciativas que ayer anunció el presidente Peña y tienes, como recordaba Laura, una serie de iniciativas que no han acabado de ser dictaminadas o más bien aprobadas en el Congreso. ¿Cómo es posible compaginar esto y, digamos, hacer sinergias para restaurar la credibilidad ante un problema que causa pues enorme zozobra, ¿no? Ahí lo vimos, por ejemplo, la semana pasada, los propios empresarios trataron de dar un paso adelante sacando su código de ética para forzar, digamos, al resto de las autoridades, al resto de los poderes a hacer lo que corresponde para entrarle a este tema. Mira, ¿por qué hay desconfianza en específicamente la administración de Enrique Peña Nieto respecto a los temas de transparencia, rendición de cuentas, de combate a la corrupción? De entrada, recordemos que el presidente, ya como presidente electo, sacó 3 reformas que supuestamente iban a ser como las de vanguardia y las que le iba a poner el mayor interés. Las 3 primeras, dices. Sí, las 3 primeras que como presidente electo incluso tuvo que mandar a través de la bancada priista, que es esta cuestión de la Comisión Nacional Anticorrupción, la cuestión de la reforma en materia de transparencia y una cuestión sobre publicidad, regulación de publicidad gubernamental. Como ya lo recordaba la senadora, la cuestión de transparencia, bueno, todavía está pendiente la ley. Salió la reforma constitucional, es de las cosas que sí han salido. Salió la reforma constitucional, pero no estoy tan seguro de que sea el modelo óptimo este IFAI que tenemos de entrada. Y además de la manera en la que se descarriló el anterior, creo que da un pésimo antecedente. Desafortunadamente en México la transparencia no se ha vuelto una herramienta para que transite hacia la rendición de cuentas y después de la rendición de cuentas venga una sanción. Generalmente nos quedamos nada más en la transparencia, lo cual, a mi entender, es casi un ejercicio de cinismo. Es decir, sí se descubren que hay determinados malos manejos, sí se descubre que podría haber un conflicto de interés, pero muy pocas veces se castiga. Entonces creo que aún con lo que vayan a trabajar los legisladores estos próximos días con la Ley General de Transparencia, que además ya están sobre el tiempo, está a punto de agotarse el plazo que ellos mismos establecieron en sus transitorios, vamos a darles el beneficio de la duda. La segunda cuestión, la anticorrupción, ya lo mencionamos, cómo es
es que está congelado este tema en Cámara de Diputados, y tampoco creo que se haga un órgano autónomo, se haga un sistema, vayan a cambiar las cosas mientras no haya voluntad política. Y la última, la publicidad gubernamental, esa sí quedó total y absolutamente en el olvido. Y bueno, no podemos esperar que vaya a haber una regulación en ese sentido en un año electoral. Antonio pone sobre la mesa el tema impunidad, que es central en estos temas, Laura, y ahí la pregunta es si la impunidad se debe a vacíos en el marco regulatorio, por ejemplo, que los hay en el caso de la sanción al conflicto de interés, o es un tema de voluntad política, independientemente de que incluso aunque hubiera el marco regulatorio o las leyes adecuadas para poder sancionar este tipo de conductas. Sí, creo que el gran problema de México en este tema sin duda es la impunidad, porque en efecto, aunque hace un ratito dije que se pueden hacer mejoras tanto en el diseño institucional como en las mismas leyes, aún con el marco que ya tenemos, se podrían hacer muchísimas cosas, se podrían ya haber hecho muchísimas cosas, si en efecto, ahí sí coincido, hubiera voluntad política y pudiéramos entonces erradicar la impunidad. Por eso aquí también viene una parte importante, que es quiénes son los funcionarios que están a cargo de las instituciones y de allá para abajo. Y aquí lo que hemos intentado, porque un poco pues en México está en esta etapa en la que estamos viviendo de intento de consolidar nuestra democracia, pues estamos un poco entre ensayo y error, ¿no? Y entonces primero pues fue primero peleamos por tener elecciones limpias y creíbles, ya las tuvimos, ya las tenemos. A partir de esos funcionarios electos ya con legitimidad, se empezaron a conformar las nuevas instituciones en esta nueva etapa, el IFE, el IFAI, la CNDH, todas las nuevas instituciones del Estado mexicano, y después nos dimos cuenta que muchas de esas instituciones pues no funcionaban en el ámbito del Poder Ejecutivo, y empezamos a crear los órganos autónomos por una razón: desconfianza. No confiamos en los presidentes de la República, en ningún partido, y entonces decimos, no, esa tarea es tan importante para el Estado mexicano que no la hay que sacarla de su influencia, porque no confiamos. Entonces ahora estamos intentando experimentar con otra cosa nueva desde el Congreso, que es quitémosle en las funciones sustantivas del gobierno la posibilidad del nombramiento al presidente de la República, y que sea nombrado por el Congreso. Si bien es cierto que ha habido una crítica de injerencia en los partidos, sí creemos que la independencia es mayor si es nombrado un funcionario por un órgano plural que solamente por una persona, por un individuo que es su jefe, al que le debe la chamba, y la autonomía se reduce mucho. Entonces, conté todo esto porque creo que para reducir la impunidad es importante que los funcionarios que estén a cargo de las instituciones tengan el mayor grado de independencia, y entonces puedan en efecto hacer su trabajo, cumplir la ley, como no fue el caso de la Secretaría de la Función Pública en el ejemplo que pusimos hace rato. Pero fíjate, la verdad es que es interesante la perspectiva que han tomado, y con esto voy a ir cerrando con los dos, pero en efecto, en los últimos 10 o 15 años desde la alternancia, los índices de corrupción y de transparencia no han mejorado casi con ninguna de las medidas que se han propuesto, de los peces gordos que iba a agarrar Fox y que nunca hizo durante el primer gobierno panista, y luego las sucesivas, incluso reformas a transparencia y al IFAI, ninguna ha logrado abatir esto. Sí es un asunto en el que o se requiere más voluntad política o presión de la ciudadanía, porque yo me imagino que esto también va cambiando la percepción con los hechos, con las prácticas, si agarran y sancionan a quien está cometiendo un delito. Sí, eso es también generación de legitimidad, que creo que es la gran oportunidad perdida que tuvo el Partido Acción Nacional desde que tomó el gobierno federal en el año 2000, como bien mencionabas el caso del presidente Fox. Creo que se hizo muy poco para que, tomando esa legitimidad que le dio el triunfo electoral incuestionable del año 2000, pues se pudieran hacer estos cambios, ¿no? Ciertamente se hace el primer intento de ley de transparencia desde el 2002, desde donde surge el IFAI, pero se tarda años, incluso todavía está pendiente una ley general de transparencia que homologue todo esto. ¿Por qué? Porque no hubo voluntad. ¿Desde cuándo es? 2002 al 2015, son 13 años que han pasado, o sea, ni siquiera podemos hablar ni de PRI ni de PAN. Ese es justo lo que están trabajando ahorita en el Congreso, y cierro contigo, Laura. Mira, yo quisiera terminar haciendo referencia a un ensayo que acaba de publicar Luis Carlos Ugalde en la revista Nexos. Y su argumento es que a mayor democracia, mayor corrupción, y hace precisamente un recorrido desde la alternancia hasta ahora.
y va diciendo cómo hemos tenido más democracia en este país, pues parece que hay más corrupción. A mí me preocuparía mucho que se quedara esa percepción y lo comenté con él. Yo creo que el tema es más bien hablar de calidad de la democracia. Ese es el punto. ¿Pero más corrupción o más conocimiento de la corrupción? No. O sea, más el publicitación. El argumento que él dice es que ha habido más corrupción porque ha habido alternancia y porque antes solamente había un actor que era el presidente de la República, el que era el dueño de la corrupción, y como ahora hay una pluralidad y entonces hay más actores, más partidos, entonces ahora más gente es dueña y promotora de la corrupción. Se multiplican las acciones ilegales. Se multiplicaron. Yo creo que eso es muy... Y hago referencia a esto porque si hay mucha gente que está tan desencantada de la democracia y de las instituciones que está pensando eso y es muy peligroso. Yo creo que el argumento mejor en ese tema es tenemos una democracia que no es malo, que nos costó mucho trabajo, pero que es de pésima calidad. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es concentrarnos en incrementar la calidad de nuestra democracia. Perfecto, pues muchas gracias a los dos, se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias por esta discusión que fue, la verdad, muy rica. Muchas gracias a la senadora Laura Rojas del PAN y muchas gracias a Antonio de la Cuesta, director de análisis político del CIDAC. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes aquí 7:30 desde la esquina de información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.